Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la paciencia en estas horas. Lo que hemos hecho en el día de hoy es iniciar una serie de foros, de reuniones que estamos haciendo con el propósito de informar a un grupo significativo de alcaldes de distintas zonas del país. Iniciamos hoy en el departamento del Cauca con gobernador del Valle, gobernador del Cauca. El gobernador no nos pudo acompañar porque está con el señor presidente en el Valle, pero está encargado del tema de paz. Estos foros tienen por objeto no solamente informar a las autoridades locales en qué va el proceso, cómo se viene desarrollando, sino también escuchar las inquietudes y resolver aquellas inquietudes y aportes que resultan de estos diálogos con los alcaldes, quienes son realmente las personas que tienen que enfrentar los problemas de la guerra de manera directa en cada una de sus regiones, con el propósito fundamental de fortalecer la necesidad de lograr una salida negociada a este conflicto. Así que hemos discutido con los alcaldes durante aproximadamente unas 3 horas, se realizó una presentación. Aquí nos acompañan 2 de los representantes y negociadores del gobierno en Cuba, que salen en pocos minutos nuevamente hacia la isla a iniciar una nueva ronda de discusiones de este proceso, y eso es básicamente lo que hemos hecho. No sé si quiere adicionar algo más y después solo aceptamos algunas preguntas. Que eso fue un día importante porque desde el año 2000, hace unos 2 años, tenemos un proyecto conjunto, Ministerio del Interior, Oficina del Comisionado de Paz, para trabajar con alcaldes y gobernadores alrededor del tema de la paz. Y hoy estamos formalizando el lanzamiento de una red de alcaldes y gobernadores por la paz, y nos parecía especialmente importante hacerlo en el departamento del Cauca, que ha sufrido y padecido tanto el conflicto armado interno. Y el mensaje principal tal vez es decir, mire, la estructura de este proceso es que estamos trabajando en La Habana para llegar a un acuerdo para terminar el conflicto, pero lo realmente importante no es La Habana, lo realmente importante es lo que pasa después. El verdadero comienzo del proceso de paz, lo decía también el ministro Iragorri, es lo que pasa después de la firma del acuerdo. Entonces tenemos que prepararnos para la paz, tenemos que entender qué son las cosas que vamos a tener que hacer entre todos, porque la base de la construcción de la paz es la participación de la gente, de la ciudadanía, de las comunidades en los territorios donde vamos a hacer las cosas. En La Habana, ¿por qué no hay representantes de los que padecen la guerra? Yo contesto lo siguiente, y me disculpan, pero sobre los temas de La Habana y lo que está ocurriendo en el proceso se pronuncia normalmente el doctor Humberto de la Calle, nuestro jefe negociador, pero yo le puedo decir al respecto que el gobierno ha estado siempre abierto a recibir una delegación de víctimas, que posiblemente más temprano que tarde vamos a tratar el tema de las víctimas, y que es imposible tratar ese tema sin oír a las víctimas, no solamente en La Habana, sino oírlas en todos los diferentes foros que ya ha habido muy importantes, y va a haber. La semana entrante hay un foro muy importante organizado por el Congreso de la República, de su presidente, el 9 y 10 de abril, entiendo, y todo eso no puede sino alimentar, y no solamente alimentar, sino guiar cualquier cosa que lleguemos a acordar con las FARC. Esperando los alcaldes que se encuentran acá aportar a ese proceso, y que esperan ellos de que surja una solución. Yo creo que salió una preocupación muy válida de los alcaldes, y es, por favor, estamos muy interesados en esto, pero no nos vayan a dejar solos a nosotros con todo lo que ocurre después. Nosotros dijimos, pero tienen absolutamente toda la razón, acá tenemos que hacer un proceso de planeación previo. Incluso acordamos hoy con el gobernador y con el ministro iniciar un programa de difusión en los municipios, de una mayor difusión de lo que está pasando en La Habana, lo que se está acordando y lo que hay que hacer después para estar preparados. Porque lo que no quiere hacer el gobierno nacional esta vez es llegar a un acuerdo con las FARC
lavarse las manos y decir, no, mire, ya el problema es de ustedes en las regiones. No, aquí se trata es de construir entre todos una solución, no solamente a los problemas de reincorporación, sino a todo lo que hay que hacer para construir la paz en los territorios. Muchas gracias. El alcalde de Tolibío nos decía que la comunidad, que hay comunidades que no están preparadas para la paz. En esta se vive de la guerra, los cultivos ilícitos, las malcompras, la economía es de guerra. No están las comunidades directamente afectadas, no están preparadas. ¿Qué va a hacer el gobierno para que una vez firmada la paz, tiene que cambiar totalmente la economía, la forma de vida de estas comunidades? Claro, es que una vez suscrito el acuerdo, se inicia todo un proceso de transformación para aquellas zonas que han no solo sufrido, sino que se han acostumbrado a esta guerra, que en muchos casos significa para algunas personas un modo de vida. Y hay que generar alternativas distintas para que no sigamos con los cultivos ilícitos, para que no se siga transportando droga. Hay mucha gente en estas zonas que, como usted bien lo señala, viven de la guerra y hay que generar oportunidades para que tengan una alternativa de vida distinta. Lo que quería señalar, porque lo primero que hice al llegar al municipio fue ir a donde se presentó el atentado, un atentado que se realizó contra la vía panamericana, que todos rechazamos, que son unos actos absolutamente irracionales de la guerrilla, que lo único que generan es confusión, lo que generan es malestar, incomodidad de la gente, rechazo inmediatamente de la opinión pública, porque la gente no entiende fácilmente por qué, mientras se dialoga en un sitio, ellos siguen disparando en Colombia. Eso forma parte de las presiones que ejercen estos grupos y sobre todo en estos días la guerrilla, con el propósito de buscar un cese bilateral del fuego, el cual no se puede concebir, porque gran parte del éxito del proceso ha sido efectivamente que la presión militar, sin desfallecer, continúe en Colombia. Así que el mensaje a los habitantes de estas zonas como nuestro departamento, zonas de altísimo nivel de conflicto, es que no dejen que el humo de la pólvora no permita visualizar esa esperanza de paz que todos tenemos, que es mucho más fácil escuchar los gritos de necesidades de justicia, de educación, de esperanza que tienen los colombianos sin el ruido de los cañones y de los fusiles. Y por eso estamos trabajando en ese objetivo, y por ese objetivo estamos trabajando, y lo que no hay que permitir es que nos llenemos, por un lado, de negativismo cada que se presenta un hecho de estos, porque realmente nosotros seguimos en un conflicto que es el que estamos tratando de resolver. Y por el otro, es increíble que con un proceso como este, cada que se presente una acción terrorista, traten algunos sectores, por el hecho de la campaña política, de pescar con atarraya, con esos muertos o con esos daños que se hacen a la vía pública, pescar con atarraya votos por cuenta de las acciones de la guerrilla, que son absolutamente rechazadas por el gobierno, y que aquí la única orden a nivel nacional que se ha dado a la fuerza pública es seguir arreciando contra estas organizaciones delincuenciales que tanto dolor le han generado al pueblo colombiano. Ministro, ministro, la primera es en la agenda que está manejando la FARC y el gobierno en La Habana es una agenda cerrada. La duda que me queda es, este tipo de redes, esto que está haciendo el gobierno con los alcaldes y los gobernadores de Cauca y Valle, ¿en qué le van a aportar a esa mesa si no van a recibir allá esas propuestas, o no sé si estamos pensando más en el tema del conflicto? Y la segunda, pues después del comisionado quería preguntarle por qué apenas ahora venir a hablar del tema de difundir entre los alcaldes y los gobernadores, comunicar más de lo que se está haciendo en La Habana. ¿Están fallando las comunicaciones? No, en primer lugar, parte de las reglas de juego consistieron en la necesidad de mantener los diálogos así como se han llevado, porque si todos empezamos a opinar, el diálogo no va a llegar a ninguna parte, y esas reglas de juego se establecieron así. Entre esas, un principio fue que si no había un cese unilateral por parte de la guerrilla del fuego,
Entonces continuarían como se han continuado las acciones militares por parte del ejército y la policía, dando los buenos resultados que se han dado durante estos años. Lo que vimos hace unos días es que como podríamos calificarlos, ratas de alcantarilla se meten debajo de una alcantarilla a las 11 de la noche a poner 100 kilos de dinamita. De aquí, del departamento del Valle a Popayán, hay aproximadamente unas 1.500 alcantarillas como la que fue afectada por la guerrilla. Esas acciones son absolutamente repudiables y equivocadas por parte de la guerrilla, no generan ninguna presión para tomar decisión alguna distinta digamos, llenan a la gente de escepticismo, desmotivan a la gente con respecto a eso. Creo que la decisión del comisionado con respecto a estos diálogos regionales sirve para varias cosas. Primero, que sean esas autoridades locales, los alcaldes de Colombia son los que le han puesto el pecho a este conflicto. Tal vez no hay más o víctimas más representativas que tanto alcalde y concejal en los municipios, que además resultó o muerto o afectado de alguna manera en su integridad física en virtud o en atención a este conflicto. Así que es con ellos con los que se logra la paz. Y por el otro lado, la presión de la opinión en cada uno de los municipios, en los que se empiece a hablar de paz, eso genera una presión real porque no podemos solamente desde Cuba decir, no solamente en la mesa, sino en el gobierno, que es importante llegar a acuerdos. Necesitamos el apoyo de toda esta provincia, de todas las zonas rurales de Colombia, que nos permitan presionar para que las FARC dejen de estar pensando en atentados como el que cometieron a 2 kilómetros y piensen más bien en la necesidad de concretar acuerdos. Y eso se logra con la presión del pueblo colombiano. Así que estos diálogos permiten, por un lado, aclarar en qué va el proceso en cada una de las regiones, avisándole a la gente, anunciando directamente por parte de quienes están sentados en la mesa, y por el otro lado, significan una oportunidad muy importante para que esos alcaldes después en sus municipios nos ayuden a transmitir ese mensaje de esperanza, que además genera esa cultura de la paz. Es que aquí todavía no estamos, como estábamos señalando, preparados ni para el perdón, ni no estamos preparados para que de un momento a otro, si uno se saltara lo incómodo que es el proceso de negociación, ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, porque a mi generación no le correspondió un solo día de paz en este país. Así que si nosotros logramos imaginar, visualizar cómo sería esa Colombia en paz, sobre todo en estos municipios de departamentos como el Cauca, que han sufrido tanto con esta guerra, pues uno logra visualizar lo que realmente, o por lo que realmente estamos trabajando, y si vale la pena o no vale la pena. Yo estoy convencido que, a pesar de que sea el camino más difícil, es el camino que vale la pena, y que Colombia tiene que darse esa oportunidad, y que las FARC, por primera vez, ojalá lo hagan, tienen que estar a la altura de las circunstancias y saber que esta tal vez es la última oportunidad que tienen para lograr un acuerdo mediante un proceso de negociación a este conflicto armado, y que si pierden esa oportunidad, el pueblo colombiano, yo creo que nunca los perdonará, porque están todas las condiciones dadas. Tal vez nunca ha habido tantos avances en un proceso, y están las condiciones dadas para que finalmente se suscriba un acuerdo. Es increíble que no entiendan ellos que tienen que aprovechar esa oportunidad. La oportunidad no se la da solo el gobierno, se la da el mismo pueblo colombiano cuando les dice, bueno, negocien y lleguen a acuerdos. Pero otra cosa se da si no llegan a acuerdos y se siguen solamente generando caos y dolor en la ciudadanía, con hechos como los que ocurrieron a 1 o 2 kilómetros de donde estamos hoy en esta rueda de prensa. Ministro, evitar una muerte no amerita que se cese su conflicto bilateralmente. O sea, evitar una muerte para... Las FARC vienen presionando, y yo estoy convencido de que por eso realizan ese tipo de acciones como las de la carretera panamericana,
el cese bilateral del fuego. Se los describo en términos de procesos fallidos anteriores. ¿Será que si le preguntamos al país, el país estaría de acuerdo en ya no caguanizar el municipio del Caguán, sino a todo Colombia? Yo creo que jamás el país aceptaría que una situación como la que se presentó en ese proceso anterior se repita en toda la extensión del territorio. Mi opinión es que un cese al fuego bilateral no se puede conceder en las condiciones en que hay hoy, porque significaría aflojar en esa presión militar que es la que los tiene, además en la necesidad de estar sentados donde están. Si no hubiéramos tenido los éxitos militares que se han tenido, pues usted para qué negocia cuando cree que va a lograr derrotar al otro. Es esa presión la que ha exigido y ha logrado que hoy, gracias al esfuerzo de los militares, de la policía, al sacrificio de sus vidas, que debemos rendirles todos los días un homenaje a los miembros de nuestra fuerza pública, que son los que realmente ponen el pecho en cada uno de esos enfrentamientos. Esos sacrificios son los que hacen posible que hoy estemos buscando una salida negociada al conflicto. Pero cese bilateral del fuego no hay ninguna posibilidad, por más que nos presionen. Y por eso decía, no permitan los colombianos, quienes viven en estas zonas, quienes hemos nacido y nos hemos criado en estas zonas de conflicto. Yo porque estoy hoy en Bogotá, pero la gente no se puede olvidar que en la familia hemos sido objeto de varios atentados. En uno de esos murieron más de 7 personas en un atentado directamente a mi padre, o cuando estábamos pequeños y nos volaron la casa en Popayán. Lo que pasa es que nosotros no clasificamos para ser desplazados, pero nosotros fuimos de Popayán por una decisión que tomó mi mamá cuando vio que no había una oportunidad en ese momento de seguir educándonos en Popayán con seguridad, y por eso nos fuimos, porque nos pusieron una bomba que estalló y voló toda la casa. Fue hace muchos años y la gente ya no se acuerda, y después de eso pusieron otra bomba que fue desactivada porque yo la encontré en la ventana además de mi cuarto. Así que esa vida de violencia que nos ha tocado vivir en estos departamentos nos permite visualizar realmente cómo es de doloroso este proceso de muerte y de dolor que ha sufrido el pueblo en estas zonas de Colombia, que seguramente no se sienten tan afectadas en el centro del país, pero que ojalá, como lo decía hace un rato, las FARC entiendan que es una oportunidad histórica de lograr suscribir un acuerdo, y ojalá todo este proceso y el esfuerzo que vienen haciendo los representantes del gobierno en Cuba permitan que lleguemos a un acuerdo final para la paz. ¿El gobierno no ha pensado en ofrecerle un espacio a los alcaldes que han vivido en carne propia este conflicto en la mesa de negociación? En este momento no se ha considerado. Hay unas reglas de juego que establecieron una serie de representantes para los dos sectores, pero lógicamente no se olvide que lo que señalaba el comisionado ahora, en caso de que se diera un acuerdo final de paz, pues ahí tienen que ser escuchadas las víctimas, ahí tienen que ser escuchados los alcaldes, ahí tienen que ser escuchados los campesinos, ahí tienen que ser escuchados las comunidades negras y afrocolombianas, los indígenas, etcétera. Pero en este momento del proceso, yo creo que parte del avance que se ha tenido es por la metodología que se estableció, porque abrir esa caja de Pandora lo único que hace es volver el río más revuelto. Y por eso en este momento lo importante es que empecemos en el país a hablar de paz. El solo hecho de que todos hablemos del tema de la paz genera una presión en ese sentido hacia cómo logramos en cada uno de nuestros municipios, empezando por cada hogar, cómo logramos la paz en nuestros hogares, empezando desde ahí, porque siempre vivimos muy pendientes de qué está pasando en Cuba, y mientras tanto seguimos nosotros matándonos aquí, no por las acciones solamente de la guerrilla, sino por problemas de convivencia, que son aquí en el Cauca 2 aguardientes, 3 machetazos. Eso no puede seguir pasando. En Bogotá, si se pone alguien bravo, entonces ahora es capaz de echarle ácido a otra persona o a una mujer,
o un niño porque no le presta la bicicleta a otro, como pasó tal vez en el Tolima, entonces le pegó 24 puñaladas. Eso no puede seguir pasando en este país. Y mientras no solucionemos los problemas de convivencia y de violencia interna que tenemos, pues no podemos exigir tampoco que se terminen los problemas de violencia ocasionados por la guerrilla. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional para mejorar el tema de seguridad? Nos está pasando mucho inconveniente con la inseguridad, no solamente en la capital del departamento, sino en cada uno de los municipios. ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional para mejorar? ¿Cuál es la inversión que se está haciendo? Se están haciendo muchas cosas. En primer lugar, se determinó establecer la Policía Metropolitana en Popayán. De aquí, de este diálogo con respecto a los temas de paz con los alcaldes, salgo a entregar en el municipio de Popayán, comprados por el Ministerio del Interior, 9.000 millones de pesos en vehículos que son todo el sistema motorizado para que funcione el plan cuadrantes para que los policías de Popayán no estén a pie, y motocicletas. Dentro de ese mismo sistema se contrató un sistema de comunicación de 123 y de cámaras de seguridad para Popayán, y adicionalmente falta entregar el sistema de comunicaciones que son radioteléfonos para que los sistemas del plan cuadrante estén operando en su totalidad. El Ministerio del Interior solamente en los 3 años y medio que lleva este gobierno ha invertido en los municipios del Cauca 17.000 millones en herramientas para la seguridad, cámaras, motocicletas, camionetas, sistemas de comunicación, y en cada uno de los municipios en los que se ha invertido entiendo que han sido herramientas sustanciales para mejorar la situación de seguridad del departamento. Eso es lo que hemos hecho desde el Ministerio del Interior, pero sé que el Ministerio de Defensa pues ha hecho unos despliegues muy importantes en el departamento, ha dado de baja o ha movido del departamento algunos de los cabecillas más horrendos que tiene la guerrilla, dio de baja a 3 o 4 personas que tenían en jaque el norte del Cauca, pero esto es un trabajo que es de todos los días y que continúa, y ellos van cambiando sus estrategias. Mire que hace rato lo que no se presentan es enfrentamientos casi que directos que se presentaban en el norte de Cauca hombre a hombre, donde había casi un control territorial por parte de estos grupos. Ahora están bastante más alejados, corridos en algunas zonas montañosas, y salen es en momentos claves, en la noche o algo así, a realizar unos disparos y unos atentados que son absolutamente cobardes, escondiéndose, como lo decía ahora, como ratas de alcantarilla a las 10:30 de la noche, a poner 100 kilos de dinamita debajo de una alcantarilla en la vía Panamericana. Eso lo hace un niño de 6 años. Hay 1.500 o un poco más alcantarillas de aquí a Popayán. Ellos van evolucionando en su manera de hacer daño, y la fuerza pública también va evolucionando en la manera de combatirlos y de seguir produciendo resultados. Y en eso, aunque los enemigos digan que el gobierno aflojó, no es cierto. El gobierno y la orden es continuar adelante con el combate, seguir dándoles unos duros golpes como los que se han dado en este departamento, y seguir trabajando por esa paz de Colombia, porque si no, no fuera entendible cómo el año pasado en el 85% de los municipios del país no se presentó ningún acto terrorista o de violencia por parte de estos grupos. Así que vamos mejorando, pero estas son las zonas más difíciles, a donde tal vez cogieron mucha ventaja por muchos años de esa labor, a donde además mucha de la población civil entró a participar en estos grupos, bien sea como delincuentes organizados o como miembros de sus grupos de inteligencia, de las guerrillas, o en fin, como lo han venido haciendo durante tantos años, a donde ya son generaciones de algunas personas que han estado involucradas en estos procesos. Señor ministro, antes de irse para este evento, usted visitó con el alcalde el atentado terrorista del día de ayer. ¿Qué soluciones el gobierno nacional le dará a las víctimas de este atentado, las personas que resultaron en sus viviendas afectadas? Ok, las víctimas generales, que son todos aquellos transeúntes que no pueden pasar por la vía, mañana a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, están habilitados los 2 carriles
logramos corregir los daños ocurridos en un tiempo récord. Ahí me informaron de la situación del puente que queda al lado del sitio donde se presentó este atentado, que lleva 8 meses con una parte del carril dañado, que ya llamé al director de la ANI para que nos ayude rápidamente a que se ejecuten esas obras por parte del concesionario. Y hablamos con unas 5 familias que están alrededor de la zona donde se presentó el atentado en la alcantarilla, y en esas 5 casas se presentaron algunos daños, o se abrió un poco la casa o le dañaron algunas tejas. Llamamos inmediatamente al director nacional de DPS y él ya se va a comunicar con el alcalde para que a más tardar durante este mes los daños ocasionados a estas 5 familias que están alrededor de la zona de influencia de la onda explosiva de este atentado y del anterior, que fue hace 8 meses, porque cuando digo 5 son solamente 2 casas que quedaron afectadas por este atentado, porque la onda explosiva se fue por el cañón hacia abajo y afectó fue la vegetación, pero en el puente que queda al lado donde se presentaron la situación hace 8 meses, hablamos con esas familias, que son unas 3 familias adicionales que tienen sus casas averiadas y van a recibir el apoyo durante este mes de abril. Ministro, ¿cómo está preparado el Estado colombiano para el posconflicto? ¿Qué información se le puede transmitir a los ciudadanos de a pie sobre la reintegración de todas estas personas que se van a desmovilizar una vez se firme un acuerdo? Aquí nos estamos preparando todos, nos tenemos que preparar todos los colombianos, incluido el gobierno nacional. No podemos generar unas expectativas de cosas que no se vayan a presentar, pero venimos ajustándonos. Estos diálogos además sirven para eso, sirven para ver qué necesidades tienen en cada uno de los municipios, para ver cómo podemos de manera efectiva enfrentar ese posconflicto, que será un reto muy grande de el surgimiento de una nueva Colombia que ninguno de nosotros ha vivido y que me encantaría mucho que por lo menos mis hijos la puedan vivir. Así que eso tiene que ser una construcción colectiva que tiene que nacer de la base, desde los alcaldes hasta el presidente de la República, y que no nazca de los escritorios en Bogotá hacia cada uno de nuestros municipios, que esas necesidades y esos requerimientos de ajuste institucional surjan también de las inquietudes de estos mismos alcaldes. Por eso estos diálogos son tan importantes y no queremos generar expectativas que no se vayan a cumplir. Queremos que el proceso se adelante un poco más, que lleguemos a estar un poco más cerca de ese acuerdo final que todos queremos, y en la medida en que se dé vamos a necesitar de una gran reorganización de nuestro Estado para que podamos atender ese posconflicto y esa gran oportunidad que será para todos los colombianos de vivir ojalá en un país en paz.